es del 47.2%, frente al 84.4% de los hombres. Además, los trabajadores de la industria maquilera, un sector con constantes denuncias de abuso laboral, son predominantemente mujeres. Mientras que las que se dedican al trabajo doméstico se enfrentan a una explotación y salarios de miseria. Y según estimaciones de la red de empleadas domésticas, el salario promedio de las empleadas es entre 2.500 y 3.000 lempiras, que eso equivale en dólares a 101 a 122. Es imposible que con un salario tan bajo y condiciones violatorias como el de las trabajadoras domésticas se logre cubrir el costo de la vida de las familias hondureñas. Y estas son precisamente las condiciones que, entre muchas otras, hacen que las mujeres se vean obligadas a salir de su país. Y esa es en parte la discusión que tendremos esta mañana. Hemos estructurado el seminario a partir de 5 preguntas y les vamos a pedir, de favor, que limiten cada una de sus respuestas a 4 minutos en estimado, de manera que podamos tener un seminario bastante dinámico y en el que podamos aprender y discutir sobre los desafíos de la vida laboral de las mujeres en Honduras. Recordamos a los asistentes virtuales que pueden hacer preguntas en la sección de comentarios y pueden dirigir sus preguntas a cualquiera de las panelistas. Dejaremos un espacio suficiente también para todos los presentes, en el cual podrán hacer sus preguntas de forma breve y concisa. Empecemos entonces. Les queremos pedir que nos colaboren en sintetizar el contexto social y laboral de las mujeres hondureñas, describiendo en particular cuál es el mercado laboral al que pueden aspirar. Buenos días a todas. Primero quiero agradecer a las compañeras, al movimiento feminista y a las distintas redes, ¿verdad?, que nos sobrepasó la convocatoria y estamos alegres por eso. Bueno, tal vez empezar después de este pequeño reconocimiento también a las redes, que el contexto social y de trabajo en el que se mueven las mujeres, bueno, ya sabemos que es difícil, ¿verdad? Tú mencionabas el tema de las maquiladoras. Aquí está Zoila Madrid, que es la fundadora de la colectiva de mujeres hondureñas que trabaja. Yo pido un fuerte aplauso y un reconocimiento para Zoila, que es una de las feministas históricas de este país. Y lamentablemente, pues, las compañeras, ellas trabajan en Choloma, la colectiva, por temas de agenda no pudieron estar. Pero sí decir que es un trabajo que se viene desarrollando desde el movimiento de mujeres casi desde los años 90, 80, ¿verdad?, en la lucha de condiciones dignas para las mujeres, porque yo me acuerdo que a principios de los 90 luchábamos incluso porque no les pegaran, porque había patronas que la golpeaban a las mujeres. Y entonces se recibía en ese tiempo en la CODEMU y en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos mujeres con tumores, o sea, en las piernas o en los tobillos de las patadas que les pegaban, no las dejaban ir al baño, tenían infecciones urinarias y una serie de, ahora se ha visto que una serie de trastornos musculoesqueléticos, verá que no pueden levantar los brazos por el movimiento repetitivo que se hace. Y bueno, esas condiciones se han mejorado poco a poco, pero persisten las condiciones de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Podemos decir que es una violencia el tema del trabajo repetitivo, ¿verdad?, el tema de los permisos, el tema de que ellas no pueden contar con un centro de cuidado de sus hijos adentro de las maquilas y tienen que emplear a otras mujeres, generalmente familias, con ese poco salario para que cuiden a sus hijos e hijas o los dejan solas. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro tema que me voy a referir es que el empleo informal, el empleo que no se ve, o sea, se calcula que el 80% del empleo informal son mujeres, pero como no está registrado, ahí tenemos un área gris. Y también muchas de estas mujeres son las que están saliendo del país, porque el empleo informal, ¿qué es? O sea, yo pongo un puesto de carnes, ¿verdad?, puesto de pupusas, puesto de tortillas,
pero debido a dos factores no se está pudiendo ejercer, por lo menos las mujeres no lo están pudiendo ejercer, y eso contribuye a que estén desplazándose, porque hay que aclarar que no es migración, ¿verdad? Como dice el Estado, migración irregular y atípica, yo veo así como mi menstruación, la regular y atípica, no es migración, es desplazamiento forzado. Entonces, por dos factores: uno, por el tema de la violencia y los impuestos de guerra, y dos, por el tema de los impuestos del gobierno. O sea, con tantos impuestos y con un sistema ajeno y dificultoso para las mujeres, no pueden acceder a eso, y además la tasa de impuestos es muy elevada, hay muchas vueltas. Entonces ahí hay un tema, y el otro tema son las mujeres en las microempresas. Igual la mayoría de microempresas aquí, un 60-70% son lideradas por mujeres y están viviendo condiciones de exclusión, de discriminación y de violencia por estos dos factores que les estoy contando, y que además no han sido estudiados ni investigados. Se habla de la violencia en general, se habla de la extorsión en general, pero no se habla del impacto específico que tiene hacia las mujeres, que no solo es hacia ella, sino también hacia su núcleo familiar y específicamente hacia sus hijas e hijos. Yo ahí me quedo. Muy buenos días, Wendy Cruz de Vía Campesina y parte de la plataforma 25 de noviembre. Bueno, mi trabajo está enfocado a reivindicar derechos de las mujeres rurales. Es un trabajo realmente, les digo yo, titánico. Para las organizaciones significa, como digo, un trabajo de hormiguita, porque primeramente ustedes saben que sacar a las mujeres de los hogares es mucho más difícil por ese trabajo invisibilizado que hacen las mujeres, que es el trabajo del hogar, que es una lucha del movimiento campesino, como ese trabajo que hacemos las mujeres desde las casas es invisibilizado. Pero aparte de eso, las mujeres rurales viven en condiciones de extrema pobreza. Aquí se menciona el acceso al trabajo. Bueno, el acceso al trabajo no es solo porque nos lo dé un empresario, también nosotras podemos hacer autoempleo, como por ejemplo las mujeres se pueden hacer autoempleo a través del acceso a los recursos productivos. Y en Honduras el tema del acceso al recurso productivo es una gran brecha de desigualdad y de discriminación. ¿Por qué? En Honduras todavía hay más del 50% de la población que vive en el área rural, de que más de 4 millones de personas, de esos 4 millones de personas, el 50% son mujeres. El tema del acceso a los recursos productivos, por ejemplo, de cada 100 mujeres que viven en el área rural, 86 no tienen acceso a la tierra, mucho menos al crédito y mucho menos a la asistencia técnica. Y en el caso de los hombres, de cada 100 hombres, 69 no tienen acceso a la tierra. Es por ende que muchas de las mujeres que trabajan, como decía Jessica, en las maquilas, son de las áreas rurales. Esas mujeres vienen de las áreas rurales por la falta de oportunidades de hacer su propio desarrollo, pero aparte de eso, las estadísticas muestran que en el área rural los salarios son prácticamente ínfimos. Por ejemplo, se le paga a una persona en el área rural 100 lempiras diarios por un trabajo, ya sea de cultivar la tierra o de otros servicios. Es por eso que la mayoría de mujeres en el área rural buscan hacer iniciativas económicas, pero lamentablemente con esta carga de impuestos hemos visto que ha desaparecido casi todas esas iniciativas de subsistencia, digamos, ¿verdad? Son iniciativas de subsistencia. Y hoy en día, yo les comentaba a Jessica, hemos visto el fenómeno de muchas mujeres irse de su territorio, una por el tema de la militarización que estamos viviendo en las comunidades, otro es el tema de la violencia generalizada que están viviendo las mujeres a nivel de sus comunidades, y sobre todo la falta de oportunidades de generar nuevas condiciones de vida dignas, ¿verdad? Porque hablamos de condiciones de vida dignas. Las estadísticas nos dicen que el 70% de la población del área rural no recibe ni un salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que las condiciones laborales en el área rural son bastante deplorables. Se da mucho, por ejemplo, la producción agrícola, pero ¿en qué condiciones se está dando la producción agrícola en el país? Uno, la explotación de las mejores tierras del país,
están concentradas en empresa agroindustrial, pero sin ningún control de parte del Estado en las condiciones laborales de las personas y mucho menos que se les garantice un salario digno, ni siquiera los beneficios sociales. Es así que nosotras, bueno, estamos sufriendo como movimiento campesino el desplazamiento de muchas mujeres con sus hijos. Yo les decía, en estos últimos 3 años hemos perdido gran cantidad de liderazgo en las comunidades por la falta de oportunidad. Les voy a poner un caso que es muy generalizado en el movimiento campesino. Tenemos grupos campesinos de 15 a 20 años demandando que le titulen el predio de tierra. A las personas, al no tener su título de propiedad, es poco lo que pueden hacer de generar unas mejores condiciones de vida. Y es por eso que mucha de esa gente que ha estado luchando de 15 a 20 años porque les titulen un pedazo de tierra en el país, es la mayoría que se está yendo en el país. O sea, tenemos grupos campesinos, innumerables de grupos campesinos que han estado en esa lucha. Otras que las mujeres han estado al frente de la lucha. Solo en Honduras tenemos 1.700 mujeres criminalizadas por estar demandando un pedazo de tierra en este país. Entonces tenemos que ver que el trabajo también pasa por el acceso a los recursos productivos y nos debemos de preguntar en manos de quiénes están las mejores tierras, en manos de quién está el recurso productivo de este país. Ya miramos, tenemos grandes cantidades de conflictos por el tema, por ejemplo, del acceso al agua en este país. Eso está generando desplazamiento, pero aparte de eso, la gente en el área rural se siente atemorizada porque miramos todo el tema de la militarización y también hay un levantamiento de perfiles de los líderes en las comunidades que los tiene realmente en una alerta de peligrosidad. Y mucho ayer decíamos, no solo de nuestras personas, sino también de nuestra familia. Eso está haciendo un impacto muy negativo en el país. No miramos, nosotras desde el movimiento campesino hemos demandado la urgencia de discutir como nación una política de desarrollo rural, pero con un enfoque integral, porque no se trata de dar la tierra por darla, sino se trata de ver qué vamos a hacer con la tierra. El Estado, dentro de esa irresponsabilidad, les quiero decir que tenemos más de 20 años que en este país no hay un censo agrícola. Eso significa mucho de una política de Estado de que no quieres hacer un desarrollo. Y para que ustedes miren, la FAO hace mención que el 70% de los alimentos que se hacen a nivel mundial son producidos por las mujeres, a pesar de que no tienen acceso a los recursos productivos. Entonces nosotros nos preguntamos por qué la mayoría de las tierras de nuestro país están concentradas en la gran agroindustria que no produce los alimentos. La agroindustria produce la piña, la palma, pero no produce el arroz, los frijoles, el maíz, que es la parte básica del alimento del hondureño y hondureño. Ante esa situación es que miramos los desplazamientos. Para nosotros no es una migración, es un desplazamiento que se están dando por políticas de Estado mal enfocadas hacia la industria y no hacia mejorar los niveles de condición de las familias del campo. Muchas gracias. Creo que voy a empezar hablando del tema, iniciando y comentándoles públicamente que en días anteriores he venido siendo defensora de derechos humanos por mucho tiempo y me sentía muy afín al pensamiento feminista, pero no me reconocía como tal. En los últimos días me he reconocido como una mujer feminista y por eso ahora estoy en estos espacios y vamos a estar de frente haciendo la lucha en defensa del derecho de las mujeres. Continuando con el tema, hemos estado observando que no hay un cambio en los paradigmas del sistema en referencia al tema de la mujer. El 63% de la población que se encuentra desempleada en este momento son mujeres hondureñas. Honduras no solo es el peor país para vivir para las mujeres, sino que es el país más desigual en temas de oportunidades laborales. Somos nosotras las que menos oportunidades tenemos para postularnos a puestos en los campos de trabajo, en el sector de la maquila o de la empresa privada y en general también en las organizaciones de sociedad civil. Somos las mujeres las últimas opciones
en la cadena de escogencia. ¿Y por qué somos las mujeres las últimas opciones? Porque al ser las mujeres, tener una carrera en desigualdad al lado de un hombre, es decir, nosotras no solo trabajamos, sino también somos madre de familia, sino también tenemos que acompañar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos dos trabajos, el de la casa y el trabajo formalmente. Aparte de eso, si estamos en edad reproductiva, corremos el riesgo de salir embarazadas y de significarle un gasto a la empresa que nos está brindando la oportunidad de trabajar. Un gasto porque si salimos embarazadas tenemos que retirarnos para el parto, por el proceso de embarazo y después del embarazo, más la hora de lactancia, y entonces para la empresa privada no es rentable contratar a una mujer en etapa reproductiva en Honduras. Incluso las maquilas, los supermercados piden pruebas de embarazo a las mujeres en Honduras para poder brindarle una oportunidad laboral. Nosotras, y vamos a revisar, por ejemplo, la escala laboral que vamos a encontrar en la empresa privada, y vamos a identificar que una mujer y un hombre que están en el mismo cargo, y probablemente la mujer tiene hasta mayores méritos, tiene un salario menor al del hombre, porque él es hombre y nosotras somos mujeres, y para alcanzar un nivel de respeto, nosotras sí tenemos que tener una trayectoria muy larga. Porque si, solo por el hecho de ser mujeres y de tener méritos académicos no nos van a respetar. Tenemos que hacer una trayectoria para que nos respeten, para obligarles a que nos respeten. Mientras que el hombre, con un poco de méritos académicos, sí puede tener un estatus laboral que le permita ejercer un cargo de poder sin necesitar mayores recomendaciones. Entonces, frente a este paradigma de desigualdades sociales, ¿cómo vamos a preguntarnos el por qué las mujeres estamos abandonando el país? Es lógico, es sencillo. Caminaba con los migrantes en la caravana y así le llaman migrantes, pero en realidad no son migrantes. En realidad es una caravana de personas con necesidades de protección internacional. Es una caravana de personas que están siendo expulsadas de sus países, principalmente de Honduras, no solo por violencia y no solo por pobreza, sino por violaciones de derechos sistemáticas, que la población no tenga acceso al agua, que la población no tenga acceso a los alimentos, al trabajo. Es una violación de derechos porque es una obligación del Estado de Honduras garantizar esos derechos. Entonces, cuando miramos las caravanas de migrantes y caminamos al lado de esas mujeres que van en las caravanas de migrantes, en primer lugar, cuando escuchamos sus historias, nos damos cuenta que son víctimas de esta serie de violaciones de derechos. Algunas de ellas, y tengo que decirlo, se ven incluso si un hombre golpea a una mujer, la pena que se le puede otorgar es muy baja en comparación a lo que pasaría si en algún espacio público una mujer agrede a un hombre. Es decir, lamentablemente en condiciones de igualdad nos encontramos en la escala más baja, estamos en la peor de las situaciones y no hay tampoco voluntad política para atender el tema. Empecemos viendo quiénes son los tres presidentes de los tres poderes del Estado. Son tres hombres, no tenemos verdadera participación. En el Congreso nos utilizan como comodín para que cumplamos con la trenza que dice la misma ley. Es decir, estamos llenando espacios vacíos, pero no tenemos verdaderas oportunidades. Es por eso que las mujeres se están yendo y se seguirán yendo del país, porque no hay un verdadero resultado, porque tenemos un alto nivel de desempleo y sin embargo la mayor parte de fuerza laboral en Honduras es de las mujeres. De más de 2 millones de personas que trabajan en este momento, 1.200.000 somos mujeres. Somos mujeres que mantenemos nuestros hogares, porque muchos de estos 800.000 hombres que trabajan no aportan económicamente para sus hijos ni para sus casas. Tienen una agenda abierta para poder tener otro nivel de vida económica y poder tener otro nivel de desempeño. Siempre hemos estado en esta posición, no hemos cambiado y es nuestro deber llamarnos hoy a hacer este cambio. Si no tomamos las medidas y empezamos a hacer una exigencia de derechos que cada día sé que se va caminando a paso, vamos a seguir viendo a nuestras compañeras salir del país y mañana probablemente seamos nosotras. Quiero hacer una referencia al éxodo centroamericano, que empezó con una caravana que salió de Honduras. Y en esta dinámica, esta parteaguas del fenómeno migratorio, de la dinámica migratoria, vimos que de los hombres jóvenes que migraban, el número de mujeres solas con sus hijos iba en aumento. Entonces nos hizo preguntarnos cuáles son las diferencias más importantes que ustedes observan entre el contexto laboral de las mujeres y el de los hombres en Honduras.
Bueno, yo quiero empezar diciendo que, y lo decía allá afuera, que según Naciones Unidas, nosotros ganamos 60 lempiras por cada 100 lempiras que ganan nuestros compañeros varones. Y digamos a las conquistas que había hecho el movimiento obrero hondureño. Y de eso las mujeres la tienen más difícil, o sea, si se contrata a una persona cada 2 meses, no pasa la prueba, se despide, a los 10 días se vuelve a integrar, bueno, ahí hay un tema que hay que ver, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres porque no tienen garantías laborales, por un lado. Por otro lado, otra diferencia, ya lo planteaba, es el tema del empleo informal, ¿verdad? Y las condiciones en que este se realiza y que las mujeres se ven limitadas a ejercerlo. El tema de las microempresas también, muchas mujeres se tienen que ir porque no pueden estar en la calle y no pueden pagar un centro comercial por seguridad o no pueden pagar el impuesto de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también quiero traer otros dos, que es el trabajo doméstico, ¿verdad? Que aproximadamente el 95 al 98% del empleo doméstico lo realizamos las mujeres sin remuneración. Y aquí no solo estoy hablando del cuidado de hijos e hijas, sino que también estoy hablando del cuidado de personas mayores de edad, ¿verdad? De tercera edad, personas con discapacidades, que ni siquiera tenemos un censo, digamos, de cuántas personas discapacitadas hay en el país. Ese es trabajo que nos toca a las mujeres y que los hombres no están asumiendo. Bueno, han habido algunos cambios, yo creo que hay que decirlo, pero tenemos que trabajar más en el tema de cultura, no solo de empoderar a las mujeres, porque estamos con el tema de empoderar a las mujeres, sino que los hombres puedan asumir trabajo doméstico, no como apoyo, sino como responsabilidad, y que cedan sus privilegios, por ejemplo, el privilegio de llegar, sentarme, quitarme los zapatos y ver la televisión, o sea, 1 hora que se dediquen al cuidado de los hijos y las hijas, o sea, a las labores domésticas, a revisar tareas, a limpiar pisos, a cocinar, ¿verdad? Porque lo otro es que dicen, no, me apoya porque cocina, pero deja un desorden ahí, o sea, no, la cocina en todos sus aspectos. Lavar platos. Decía Agatha Christie que ella sus mejores asesinatos los había planificado cuando estaba lavando platos, que lavar platos a cualquiera convertía en asesina. Entonces para que ustedes lo vean ahí, ¿verdad? Y el otro trabajo que quiero traer, y aquí está Regina, es el trabajo sexual, ¿verdad? Ella es la presidenta de la red de trabajadoras sexuales, y que es una cosa que le entramos pero a la vez no le entramos, que no sé qué, que hay una discusión dentro del movimiento, pero sí quiero destacar que es un trabajo que se hace en condiciones muy riesgosas, que las compañeras tienen claro que es un trabajo, porque hace un tiempo decían, no, es que se enamoran, no, es que no hay un tema de amor romántico ahí, y que las expone a las violencias. Muchas de las compañeras que aparecen asesinadas, víctimas de femicidios, son trabajadoras sexuales. Y hay un proceso de tortura, hay un proceso de violencia sexual antes de la muerte. Y creo que es un tema que hay que entrarle, ¿verdad? Y que hay que garantizar, que el Estado tiene que garantizar condiciones para que las compañeras puedan ejercer ese trabajo, con todos los bemoles que tengamos, en condiciones de seguridad. Entonces yo me quedaría ahí con esas áreas. Bueno, como decía Jessica, ¿verdad? Las mujeres desarrollan múltiples trabajos, trabajos no reconocidos. Por ejemplo, en el campo, las mujeres participan en toda la cadena de producción. Si me preguntaban, digamos, para el tema del café, ¿quién hace la mayor trabajo? Son las mujeres. Por ese trabajo del motor fino, ¿verdad? Que se necesita en el trabajo. Y las comidas, mujeres que se levantan desde las 3 de la mañana a despachar mozos tras mozos.
Y muchas veces las discusiones de si que somos dueñas de los medios de producción, claro, las mujeres nunca son dueñas porque no está a su nombre la propiedad, que ha sido una lucha intensa con el Estado. Nosotras en el movimiento campesino dijimos que las cooperativas, debe de haber una política de acceso a la afiliación de derechos de hombres y mujeres en pareja, en igualdad, desde una política del Estado. Porque, por ejemplo, en el INA, nosotros que hacemos procesos de gestión de tierra, hay un artículo de la Ley de Modernización Agrícola que cuando se aprobó en 1992, se abrió la ventana de la venta de tierras en el país. Fue así que empezaron a venderse todas aquellas tierras de reforma agraria. Pero dentro de todo ese proceso de asignación de tierra que hizo el Instituto Nacional Agrario, ni apenas llegó ni al 10% hacia las mujeres. O sea, toda la asignación de tierra fueron hacia los hombres. Pero aparte de eso, vinieron y aprobaron una ley de modernización agrícola que abrió la ventana de la venta de tierras de las tierras de reforma agraria. Y nosotros le hemos demandado al Instituto Nacional Agrario la titulación a nombre de la pareja. Y el Instituto Nacional Agrario nos sale siempre a decir que eso no está regulado en el país. Y aparte de eso, el Instituto Nacional Agrario nos está denegando que tengamos acceso a una personería jurídica para organizarnos como empresas asociativas campesinas. ¿Cuál ha sido la excusa del Instituto Nacional Agrario? Que las mujeres no tenemos tierras, por lo tanto no tenemos derecho a formar una empresa asociativa campesina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las políticas de Estado nos han excluido del sector laboral, pero formal. ¿Por qué? Para excusarse y no pagar los beneficios que deberíamos de devengar. Yo mencionaba, ¿verdad? En el campo las políticas laborales son precarias. Aparte de eso, la mayoría de trabajos son hacia los hombres, por todas las condiciones que hay que cumplir, ¿verdad? Hacia las mujeres son totalmente precarias. La mayoría de mujeres se dedican a servicios, bueno, pero en los últimos años es un detrimento total, porque ya no podemos ni, las organizaciones que hacemos trabajo en las comunidades, queríamos capitalizar lo que era el sector social de la economía, pero al tener este impuesto sobre la exigencia de las facturaciones, todo lo que es el sector social de la economía se vino a cabo. Y principalmente fueron los ingresos de las mujeres, porque son las mujeres las que se dedican al servicio. Entonces eso también nos debe llamar la atención. Estas políticas públicas vienen más bien en detrimento de la vida de las personas. Nosotras realmente en el campo miramos que cada día es estamos un 67% de pobreza en el país, un 47% en extrema pobreza, y un 39% de los hogares está en manos de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres del campo, cuando sus maridos salen, se desplazan, ya sea internamente o a otros países, muchas veces esos maridos no recuerdan que tienen una familia aquí. Las mujeres a veces quedan a cargo de mantener a sus hijos e hijas y quedan a cargo de mantener la pequeña parcela que hay para poder producir los alimentos. Entonces, ¿qué falta en el país? Falta una verdadera política de Estado para el sector rural. Nosotras hemos venido dando seguimiento del presupuesto general de la República de este país, solo le asignan el 1.14% al sector rural. De este fondo que se llamaba el fondo FIRSA, que eran más de 105 millones de lempiras, que es para reactivación de la producción agrícola, alimentaria de este país, el 90% se lo dieron a los palmeros. En conclusión, nosotros tenemos una política de Estado que apoya a la agroindustria, pero no apoya a la producción de los pequeños y medianos alimentos en este país. Sin embargo, seguimos las mujeres haciendo ese trabajo. Yo les decía, hacemos toda esta ruta, ¿verdad?, de qué tareas hacemos las mujeres desde que nos levantamos. Y una de las cosas es que nosotras mencionábamos, aquí se menciona también lo del trabajo doméstico que aportamos las mujeres y que no es remunerado. Pero las mujeres rurales también hacen otro trabajo que no es remunerado, que es producir sus hortalizas, que es producir sus patates, sus tomates, su culantro.
Si esas mujeres no producieran eso, esos hogares vivieran en mayor precariedad, y los altos niveles de desnutrición que se están viendo en los niños y niñas son altos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a los medios. Apenas pueden llegar a producir en pequeña escala para el hogar, pero eso es un ingreso que va a ese hogar, es una mejoría para el tema de la alimentación. Aparte de eso, nosotras hemos encontrado cómo las mujeres van a tener acceso a mejores oportunidades. En la área rural, en las mujeres adultas hay altos niveles de analfabetismo, en las mujeres adultas. Y un compañero mencionaba ayer, tenemos un problema grave en la área rural, porque como no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de generar sus propios empleos, lo que nos ha generado el sistema es llenar los batallones con los hijos e hijas del campesinado. Entonces, los jóvenes, al no encontrar un empleo, al no poder continuar con su educación, ¿qué están haciendo? Irse a enlistar en los batallones. Esa es una realidad dura para las hombres y mujeres del campo. Y el compañero decía, apliqué una beca al Zamorano. Yo me quedé. Él tenía la esperanza que le van a dar una beca a su hija porque es excelencia académica. Y yo le decía, compañero, con todo el respeto, gracias a Dios no le dieron una beca, porque los zamoranos son la mayor producción de las semillas transgénicas en este país. Pero aparte de eso, no se las iban a dar. Sabemos, ¿verdad?, toda la exigencia. Entonces, el sistema de educación es responsable también de la exclusión laboral de hombres y mujeres del campo. No tenemos un sistema de educación que nos enseña a emprender nuestro negocio. No nos incorpora al sistema laboral, pero no es de empezar de que voy a ser el empleado, también cómo voy a hacer un emprendimiento desde mi iniciativa. Y para nosotros, desde que venimos del campo, el acceso a los recursos productivos debe ser una de las partes que va a generar mayor emprendimiento y mayor el tema de autoempleo en el país. Y cuando un hombre y una mujer del campo tenga acceso a estos recursos, tiene más bien para emplear a su propia familia y no tiene necesidad. Hay ejemplos de campesinos y campesinas que cuando tienen acceso, muchos han tenido acceso por herencia, no porque el Estado ha atendido esa necesidad, y esa gente vive dignamente, y está demostrado que vive dignamente. Entonces el llamado aquí como movimiento campesino es que la sociedad hondureña en general tenemos que apuntar el ojo a discutir como país una política de desarrollo rural desde el enfoque más integral, porque no tiene que ver solo con el acceso a los recursos productivos, tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el acceso a la salud. Es así que para nosotros es muy importante que debemos de discutir también desde la academia esta problemática que estamos viviendo desde Honduras, porque entre menos campesinos y campesinas tengamos en este país, los que viven en las ciudades no van a comer. El dinero no se come, los vehículos no se comen, pero todos los días comemos tortillas, todos los días comemos frijoles. Pero ¿qué estamos haciendo para atender este sector? Y todo el mundo dice, sale la gente. Sí, todos los días sale alguien. Nosotras hemos perdido compañeras valiosas, que nosotros les digo, hemos invertido en formar a estas compañeras desde nuestro espacio, y hoy estamos llorando porque se están yendo con sus hijos. Y gente que está formada, ¿qué quiere decir? Que tiene una conciencia creada. Es un tema que mientras no tengamos cubierto las necesidades básicas de nuestra población no va a estar pensando en otra cosa, sino más bien en ver cómo van a darle de comer el día a día a sus hijos, cómo van a mandar a sus hijos a la educación, porque en este país la educación está privatizada, porque todo lo tenemos que pagar para que nuestros hijos y hijas vayan a esas escuelas. Así que necesitamos ver el tema de empleo desde una esfera integral, no estar esperando que solo empresarios nos van a dar el trabajo, sino como nosotros, como hondureños y hondureñas, a través del acceso a recursos, podemos a generar nuestras propias iniciativas. Gracias.
Yo creo que tenemos que empezar viendo también estas características que generan la desigualdad en el trabajo desde los derechos que se nos permiten a nosotras. Es decir, el que se nos niegue el acceso a los derechos sexuales y reproductivos también es un tema elemental que determina qué condiciones podemos llegar a tener laboralmente. Es decir, en Honduras está criminalizado el poder hablar de la pastilla anticonceptiva de emergencia. No solo es delito comprarlo, sino también promoverlo y hablar de la misma. En Honduras está criminalizado el aborto, a pesar de que se ha promovido con las causales y con toda la controversia que significa el tema. En Honduras hay mucho sesgo, principalmente promovido por la Iglesia Católica y Evangélica, referente a los métodos de planificación, al acceso a estos métodos que nos permiten a nosotras como mujeres el garantizar poder tener un desarrollo pleno o no. Y es que cuando tenemos 2 hijos o 3 hijos que tenemos que cuidar y somos madres solteras, nunca vamos a tener la misma condición de un hombre que no cuida a nadie y que puede presentarse al trabajo en la hora que quiere. Y aún si tiene hijos, lo va a cuidar su esposa, su madre o su hermana, pero no lo va a hacer él. Entonces, el acceso que tengamos a los derechos sexuales y reproductivos también condiciona nuestras actuales condiciones laborales. Y no solo porque podamos prevenir el embarazo o tener hijos, sino porque también somos sexualizadas en nuestros espacios de trabajo. Yo le pregunto aquí a las compañeras, ¿quién no ha sido víctima de acoso de parte de un compañero en su oficina? ¿Quién no ha sido víctima de un comentario hostil cuando va caminando por la calle a su trabajo? Es decir, también es la sexualización de nuestro cuerpo y que eso genera que hayan grupos sociales que empiecen a decir entonces, es que esta no tiene trabajo por sus capacidades, sino porque seguro se acostó con alguien. Entonces eso también genera que no tengamos las mismas condiciones laborales. O el hecho de ser una mujer joven, porque es una contradicción ser una mujer joven también. Es decir, ser una mujer joven y llegar a espacios laborales, no es inmediatamente la población no va a pensar y no va a decir, es que esta persona tiene la capacidad, sino que va a decir, es que tiene otras cosas que convencen a cualquiera. Porque esos son los comentarios, esa es la realidad laboral en la que nosotras nos desempeñamos. Por eso nunca vamos a tener bajo este contexto condiciones igualitarias que nos permitan el mismo desempeño laboral al que puede tener un hombre. Yo les puedo decir, en una reunión de trabajo, puede hablar un compañero varón y puedo hablar yo, y seguramente la mayoría van a preferir escuchar lo que diga el compañero y no lo que diga la compañera, porque nunca van a darnos el mismo igual de respeto. Entonces, todas estas condiciones de desigualdades, tanto la violación de nuestros derechos sexuales y reproductivos, la utilización de nuestros cuerpos, la sexualización de nuestra imagen, porque el hombre es hombre y nosotras pues somos mujeres, ¿no? Son los elementos que se utilizan para que no tengamos las mismas condiciones laborales. Es nuestro deber también como mujeres el empoderarnos a nosotras mismas, porque otro de los grandes problemas que tenemos es que las que más nos castran en muchos casos somos nosotras mismas. En nosotras mismas encontramos las principales limitantes para encontrar las igualdades laborales. Siempre hay quienes se preguntan por qué esas feministas son tan leonas para atacar a la gente. Claro, es que las hicieron así, nos hicieron así. Somos así porque nos hicieron así. En ese sentido, es necesario que comprendamos que todos estos factores son elementales para comprender las desigualdades. Y lo decía Hassel al inicio, cuando acompañaba la caravana, podía observar cómo los hombres iban solos, pero las mujeres llevaban a sus hijos. Hay una fotografía que tenemos de la caravana, que estuvimos con la compañera Melissa y el compañero Francisco, que también están por acá, donde la madre va en medio y lleva a sus hijos amarrados todos con cuerditas, para que ninguno se le pierda en el camino. Y no fue la única, pero fue la foto que logramos tener, captar ese momento doloroso. Luego a la madre que duerme en el piso con sus hijos cargados encima. Es decir, estamos vulneradas en todos los sentidos. Primero, el hombre tiene la facilidad de que no tiene que cuidar a nadie, porque este sistema heteropatriarcal en el que vivimos no le obliga a cuidar a nadie. Segundo, es que nosotras sí tenemos que cargar con nuestros hijos porque no los vamos a abandonar. Por eso es Honduras el país de las madres solteras. La mayor parte de madres están solas. Y tengo que decirlo, aún cuando la mujer llega a Estados Unidos, no deja de ser una mujer vulnerabilizada. Recordemos que esa mujer, ¿para dónde manda la plata? Para Honduras. ¿Dónde se queda esa plata? En lo que va a gastar para sus hijos, pero también en un gran porcentaje de los impuestos que se bajan de las remesas, que constituye un producto importante del Producto Interno Bruto de este país, del cual sobreviven muchos hombres que trabajan en el gobierno también. Entonces, frente a todas estas desigualdades, la mujer hondureña no solo tiene desigualdades laborales acá en Honduras, en la ruta migratoria y a donde llega, porque no estamos en igualdad de condiciones. Por ahí me quedo para que continúen. Gracias a cada una de ustedes. Aquí hay una palabra que se ha mencionado muchísimo y es discriminación.
¿Cuáles son las protecciones legales que existen para las mujeres que sufren discriminación en el empleo y ante el acoso laboral? Por favor, le pido que sean siempre breves en sus respuestas y que consideren tanto la discriminación para conseguir un trabajo, que ya lo hemos comentado, y luego para que las promuevan dentro de esos empleos. Yo solo quiero, antes de entrar a la pregunta, retomar algo que había dicho Wendy, y es el tema de la mujer, como todo el trabajo agroecológico, todo el trabajo relacionado con la sobrevivencia, pero más allá, y aquí están las compañeras de Madre Tierra, quiero exponer el tema del trabajo de cuidado con lo holístico de la vida, con remedios naturales, con plantas, que de eso depende la sanación de la familia. O sea, en un contexto donde lo más que se puede ir a comprar a la farmacia es paracetamol, y con un contexto que les da, eso es lo que les dan, y la mitad de harina, dicen, ¿verdad? Y la vitaminas y todo, mucho depende de esa visión holística de trabajo y de cuidado que tienen las mujeres. O sea, yo solo quiero poner aquí, porque yo que me quebré y estaba con un dolor espantoso, y llegaron las compañeras y me dieron un medicamento natural que realmente me alivió. Entonces, ese tipo de trabajo yo sí lo quiero poner, que no lo estamos enmarcando y que no está tampoco en ninguna de las esferas occidentales de poder, ¿no? Entonces solo lo quiero dejar ahí. Y en relación a las protecciones, miren, aquí hay dos realidades. Uno es el marco normativo que tenemos, porque Honduras tiene un marco legislativo de leyes considerablemente razonable, y otro es la realidad que vivimos las mujeres. Uno es el Código del Trabajo y otro es que se aplique ese código. Por ejemplo, había una compañera que ganó una demanda por un tema de despido irregular, y entonces el patrono dijo, bueno, yo le tengo que pagar, pero el código no dice cuánto. Entonces se fue haciendo que es también son de la Asociación Social de la Economía, hace años. Entonces no hay las suficientes protecciones para las mujeres a nivel laboral. Está el tema del Código del Trabajo, lo vuelvo a decir. Está el tema, hay normas de conducta en el caso de la maquila, que los maquiladores quieren respetar o deben respetar, porque fue a lo más que se llegó. Pero también hay una gran área gris. Ahorita nos convocaron a una reunión sobre el tema del Código Penal. ¿Ven? Los delitos de las mujeres. Primero, fue un tema que hubo que cambiarle. Tenían delitos de género, y delitos de género no aparecen en ninguna de las convenciones internacionales, son de Convención Internacional de la Mujer, y por ahí. Vino un consultor español terrible, que seguro varios me han oído, o sea, terrible, elimina violencia intrafamiliar, se queda como maltrato familiar, habitual y ocasional, a decisión del juez, del operador de justicia, porque dicen que no es lo mismo, y lo dijeron ahí en el Congreso, un hombre que le pega a una mujer una cachetada un sábado cada mes, que se lo pegue todos los fines de semana, ignorando el continuum de la violencia. Y porque este consultor español, vino diciendo que el Código Español era lo más maravilloso que había en el mundo, de avanzada, y eso fue antes de la manada, ¿verdad? Del caso de la violación sexual colectiva de la manada. ¿Y por qué traigo el tema de la violencia? Porque mientras las mujeres sigamos sufriendo condiciones de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica, la violencia doméstica se supone que quita al menos 2 años de vida de las mujeres, de su vida laboral. Entonces, mientras sigamos teniendo eso, mientras las obreras de la maquila sigan saliendo a altas horas de la noche, están expuestas a violación y están expuestas a asesinato. En San Pedro Sula tenemos una estadística de más de 300 mujeres desaparecidas, que tienen que ver relacionadas, unas con trabajo sexual, otras con maquila, otras simplemente iban caminando al trabajo y desaparecieron. Y son femicidios y son desapariciones, y es algo que no se ha trabajado. Y lo último es que el hostigamiento sexual, queremos pelear porque el hostigamiento sexual sea incorporado dentro del Código Penal. Y estoy hablando de lo que decía Miroslava, que solo está penalizado en el ámbito laboral, pero no está penalizado cuando una va al trabajo. Bueno, ahora ya no me pasa porque ya soy más vieja, pero seguro todas las que están aquí, o sea, cuando una va caminando al trabajo,
dicen, o sea, una llega con un estado de ánimo que no quiere ver a nadie, o sea, eso no está legislado y no les conviene tampoco porque hay una óptica desde el poder, porque todos son acosadores, no todos, perdón, un 90%, 99% son acosadores. Entonces, es una cosa, es algo que tenemos que pelear fuertemente para que quede como delito. La aplicación es otra cosa, porque sabemos que la aplicación, hay pactos entre caballeros, como decía Celia Amorosa, hay pactos y que difícilmente se van a llevar a la justicia, pero por lo menos debemos tener el precedente. Bueno, desde el movimiento campesino, la Vía Campesina, ha estado peleando 17 años la Carta Internacional sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas del área rural. Se logró la aprobación en diciembre del año pasado. No es como vinculante, pero esa convención hay que hacerla vinculante a través de las leyes nacionales, y habla sobre el derecho de salarios dignos, el derecho a un trabajo con dignidad de las personas del área rural, porque generalmente, como decía Jessica, ¿verdad?, hay mucha legislación en el país, pero que no se aplica. Ya miramos la violación de que un 70% de la población del área rural no tenga acceso a un salario. Eso nos deja mucho que decir de lo que no se aplica, pues, las leyes a nivel nacional en igualdad. Siempre hay desigualdad, porque no hay marcos regulatorios en el área rural que realmente regule el acceso al trabajo con dignidad, porque te dan un trabajo, pero es lo que tenés, te dan 100 lempiras, pero nadie cuestiona que estén pagando 100 lempiras a una persona del área rural. Eso que los deja mucho que decir. En el área rural, aparte de eso, no tenemos mucho acceso a la justicia, a dónde ir a hacer procesos de denuncia, ni las mujeres sobre el tema de acceso de la violencia contra las mujeres, mucho menos en el tema laboral. Eso no hay, que digamos, esa jurisprudencia, que digamos, no hay esas instituciones donde realmente se pueda acceder. Aparte de eso, en el país la gente tiene poca información sobre sus derechos. Esa es una realidad, porque como obligación del Estado no cumple. Mucha gente desconoce todas las leyes que hay en este país, y cuando las llegamos a conocer, nosotros que hacemos procesos de formación, hemos hecho todo un proceso de formación sobre derechos de los campesinos y campesinas, nos hemos dado cuenta que muy poca gente conoce todo el marco legal que nos amparamos sobre el tema de reclamar nuestros derechos. Así que tenemos una falta de acceso a información, no se digamos, si en la ciudad hay falta de acceso, no se diga en el área rural. Es realmente lamentable. Nosotros dijimos, todo esto pasa por realmente por tener un verdadero Estado que se preocupe realmente por respetar los derechos de la población en general. Las poblaciones indígenas, campesinas, son las que menos acceso tienen a derechos en este país, ya sean laborales, sean de educación, de salud. Nosotros estamos hablando de una primaria que una docente todavía atiende 3 grados en este país. Entonces eso nos deja mucho. ¿Qué conocimiento van a tener? Los pocos hijos e hijas que salen de campesinos y campesinos tienen que ver con mucho sacrificio, y muchos de esos sacrificios son de estas madres que salen migrantes, ¿verdad?, para poderles dar acceso a educación a estos hijos y mejorar sus condiciones de vivienda. Yo creo que ahí tenemos un reto importante en la parte laboral, en el área rural, de trabajar un tema del acceso a trabajo con dignidad, y también de manejar con las leyes del país. Pero aparte de eso, ustedes saben, toda esta aplicación de los trabajos por hora ha venido prácticamente a desaparecer el Código de Trabajo. En vez de avanzar, vamos en un retroceso enorme, y es por eso que mucha gente, por ejemplo, yo que vivo en un barrio, los barrios estamos llenos de gente que vive en el área rural. Y yo les decía, esta ciudad es una ciudad de fantasma. Si ustedes miran, cuando se va Semana Santa, aquí todo el mundo sale. ¿Por qué? Porque la mayoría de población venimos de las áreas rurales. Entonces, eso
¿Por qué? Porque la gente viene buscando el acceso a la educación, el acceso al trabajo, y muchas veces dejan sus hijos e hijas. Entonces tenemos que partir de que el tema de laboral en el área rural, muy pocas organizaciones lo trabajan desde esa perspectiva de acceso a la información sobre las leyes que existen en el país. Bien, yo creo que ese es el tema más sensible de tocar en el aspecto laboral de la mujer, el acoso y la discriminación. Y déjenme contarles que conozco casos de mujeres que por denunciar a sus jefes por acoso sexual han sido víctimas de toda una persecución y han tenido que abandonar este país. Es decir, somos tan vulnerables que no tenemos ni las instancias para identificar, ni tampoco para denunciar y que se nos proteja por haber denunciado este tipo de situaciones. El otro día escuchaba en un programa de televisión a la fiscal especial de la mujer y decía ella, es cierto, hay muchos casos de acoso sexual en espacios laborales y ya lo tipifica el Código del Trabajo. Incluso hay si se logra probar en juicio en materia laboral, se puede ser remunerado hasta por 100.000 lempiras el acoso sexual laboral. Sin embargo, en materia penal debe constituir, decía la fiscal, elementos para hacer el tipo penal, y esa es la debilidad más grande, es decir, que nuestro código fue hecho por hombres, entonces ese delito está tipificado según lo que los hombres creen que es acoso sexual, no lo que nosotras creemos. En este sentido, ¿qué pasa? Debe de constituir una serie de elementos para que se pueda convertir en un delito, que lo que necesitan prácticamente es que nos manoseen públicamente, que otros den testimonio y si es posible que nos violen ahí de paso, para que se pueda reconocer que es así, que esté grabado y que hayan suficientes evidencias, es decir, plenas pruebas en materia penal. Entonces, esto genera que no se sienten precedentes jurídicos verdaderos contra esta población y que no tengan miedo. Yo les voy a decir algo, al criminal no le importa cuántos años va a pagar, lo que le importa es que no lo atrapen, y si vivimos en un país de impunidad, a nadie le va a importar que endurezcan las penas si saben que no lo van a atrapar. Me decía un abogado en la carrera de Derecho, comete un delito, corra 100 metros y es libre. Porque esa es la práctica que hay en nuestro país y por eso no hay precedentes verdaderos. Primero, porque tenemos una norma jurídica con muchos vacíos para perseguir el delito, y segundo, porque no se sientan los precedentes históricos en este delito, es decir, no hay verdaderos casos judicializados. Hace poco el caso de Valdías fue conciliable en el Ministerio Público. ¿Por qué fue conciliable? Porque necesitaba requerir una serie de elementos del tipo para que la Fiscalía de la Mujer lo presentara en requerimiento fiscal y un juez, hombre, en los juzgados penales aceptara el caso, porque si no el juez lo iba a desestimar. Y entonces el Ministerio Público llamó a una conciliación. ¿Pero había acoso sexual o no? Claro que lo había. ¿Hay acoso sexual en los espacios laborales? Lo hay, en todos los espacios, pero estos elementos son los elementos que nosotras debemos de apuntar y de no quitar el dedo de la llaga, porque como se los dije al inicio, no tenemos una verdadera agenda de mujeres que le interese al poder. Entonces debemos buscar el poder para hacer nuestra agenda de mujeres. Es decir, los que están en el poder no van a practicar nuestra agenda. Somos nosotras quienes debemos buscar el poder para que se lleve a cabo nuestra agenda de mujeres. El acoso y la discriminación sexual están a la orden del día. Aquí probablemente todas lo hayan vivido en sus organizaciones, y que trabajamos en organizaciones de derechos humanos. Y es una realidad. Y se va a ver y se va a vivir y lo vamos a sentir, pero estos son algunos de los motivos por los cuales hay tanto acoso, tanta discriminación para la mujer y no encontramos soluciones. Yo quiero decirles, la vez pasada me encontraba en otro país y me sentía tan extraña porque iba del hotel donde me estaba quedando a la reunión caminando y nadie me dijo ni una babasada en la calle. Entonces para mí era extraño porque estoy acostumbrada a ir así como con mi compañera de oficina. Cuando salimos a la calle tenemos pánico de irnos de una calle a otra caminando, porque en ese camino nos escapan de besar, nos pegan nalgadas si es posible, es decir, y no podemos hacer nada, porque son un montón de manadas de machos como los que le hicieron esto a Alejandra, que están ahí, que si nosotros reaccionamos nos pueden hasta matar y violar en ese momento. Entonces tenemos que entender que no tenemos una verdadera norma, es decir, hay normas, hay avances, pero no son lo suficientemente fuertes para protegernos, y tampoco es verdaderamente que hay un Estado que quiera protegernos como víctimas. Yo espero que próximamente sigamos caminando en este camino, y realmente creo que es muy importante que Alianza América toque el tema, porque esto genera el desplazamiento de muchas mujeres y se mantiene en silencio. Gracias, Miroslava. Teniendo en cuenta cada uno de estos aportes,
es inevitable relacionar el desplazamiento forzado de todas estas mujeres en el éxodo centroamericano. La cantidad de mujeres que están huyendo de una región, de un país que no les garantiza nada, ni a ellas ni a sus hijos. Pero estas mujeres, ¿con qué información emprenden el viaje? Estas mujeres saben cuáles son los riesgos que implica la ruta del migrante centroamericano, y en todo caso, debido a los índices de deportación que está sufriendo Honduras, ¿qué pasa cuando estas mujeres son deportadas o buscan un retorno asistido? Bueno, yo como estoy repaso, solo voy a posicionar algo antes de entrar a la pregunta, y es el tema de la sextorsión. ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Los videos sexuales donde graban a las mujeres y los utilizan como forma de extorsión o como forma de quitarlas del trabajo o de un ámbito público político, que eso está pasando. O sea, la graban, aquí ha pasado también, y las compañeras se tienen que retirar del trabajo o de la contienda política o del espacio público en el que estén. O sea, ni siquiera hay una reflexión de que por qué me pasa eso, o una figura legal donde lo puedan colocar, porque también los videos, las grabaciones, es como ahí una prueba así medio aguada en la práctica legislativa, y es algo que tenemos que posicionar, porque después dicen, no, es libertad de expresión, es no sé qué, que ese es otro tema, ¿verdad? También el tema del trabajo y de los derechos laborales. Bueno, con el tema de la ruta, hace algunos años a mí me impresionó grandemente con un grupo focal de mujeres, que ellas hablaban de la ruta migratoria y ya hablaban de cómo iban a conseguir pastillas anticonceptivas, que tenían que tomarlas aproximadamente 3-4 meses antes de salir, y yo me quedé así, pero ¿cómo? O sea, que ya lo ven como normal ese tipo de violencia sexual, ya asumen que por lo menos una vez en el camino van a tener que ser abusadas sexualmente, violadas. Pero eso es mejor que quedarse. O sea, es terrible el concepto, ¿no? Saben de las historias. También hay toda una campaña gubernamental que ya la quitaron, pero decía, mujer, no te vayas, no arriesgues a tus hijos, no sé qué, no sé cuánto. Y aún así se van. Miren, Honduras ha sido el país, creo, de Centroamérica más conservador en temas de migración y desplazamiento hacia otros países, pero vean las fotos, el que las mujeres se estén enfrentando a los policías, embarazadas, como decía Miroslava, con 2 niños, o sea, se estén tirando contra los muros, eso implica una situación de desesperación terrible. Nosotros como Grupo Sociedad Civil hicimos una investigación el año pasado sobre desplazamiento forzado con mujeres, población LGTB y personas defensoras. Y en el caso de las mujeres, ellas mencionaban como primera causa para irse la violencia. Y dentro de esa violencia, el miedo a la muerte. Y dentro de eso, 2 cosas: sus hijos y sus hijas. Uno, que los chicos fueran cooptados por las maras pandillas y redes de narcotráfico. Porque donde no hay la presencia del crimen organizado como tal, está, digamos, de las maras pandillas, está las redes de narcotráfico y las redes de trata. Y las chicas que fueran cooptadas también, por ejemplo en pueblos de Occidente, las chicas desaparecen, no las vuelven a ver. Incluso sabemos que hay reclutadores, o sea, hombres mandados por los narcos locales, regionales, que van a ver a las chicas desde chiquitas y ya tienen un perfil, y cuando llegan a adolescentes simplemente las raptan, y las mamás y los papás no las vuelven a ver. Entonces yo creo que sí saben de los riesgos, sí sabemos de los riesgos, pero es preferible quedarse. Y yo traigo el testimonio de una chica que iba en la caravana y le preguntan a los medios internacionales, ¿y cuál es tu mayor miedo aquí? Y ella dice, que me violen en la caravana, ¿verdad? Y entonces, y después se queda pensando, pero en Honduras también. O sea, como bueno, o sea, mejor me arriesgo a quedarme allá. Entonces es terrible que una nación, que un estado, esté perdiendo su vida, esté perdiendo
el capital de vida que tiene, que somos las mujeres, porque somos las que reproducimos la vida a varios niveles. Y si eso no se asume como un problema de Estado, entonces vamos a tener muchos más problemas de los que ya tenemos ahora. Efectivamente, como decía Jessica, hay muchas historias de mujeres que prefieren irse. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que se llama Suyapa. Suyapa está presa en Estados Unidos. Ella está pidiendo asilo político, pero el asilo político es mucho más complicado. Y la historia de Suyapa es que tiene 15 años de estar peleando un pedazo de tierra en Quimistán, Santa Bárbara. A ese grupo le quemaron aproximadamente 5 veces la producción. A Suyapa la última vez le quemaron su casa, y después la violencia que sufrió Suyapa es de sus propios compañeros de grupo. Un compañero la amenazó de muerte. Fue así que de la noche a la mañana Suyapa agarró su maleta y se fue, y nadie sabía qué había pasado con Suyapa. Después nosotros nos damos cuenta que Suyapa está presa debido a que la Vía Campesina tiene una organización de migrantes que atiende a migrantes en Estados Unidos, y entonces ellos van a visitar, y entonces ella les cuenta que es de una organización de la Vía Campesina en Honduras y todo. Ahora nos ha tocado a nosotras ir reclamando todas las pruebas de las denuncias que hizo Suyapa ante el CONADE, ante la organización, y al final nadie le dio respuesta a esa violencia sistemática que venía sufriendo Suyapa. Y otra compañera del campo, como decía Jessica, las maras le quitaron a su hijo. ¿Qué hizo ese niño? 5 años después se escapó de las maras y se fue en la caravana de migrantes. Solo así pudo haber salvado su vida ese niño. Pues así como estas compañeras, muchas de las mujeres que se han ido, es por un tema de cómo decir, aquí sufro violencia y lo que me pueda pasar en el camino va a ser igual. Porque es una realidad la que estamos viviendo las mujeres. Las mujeres en la defensa de la tierra, del territorio, están viviendo mucha violencia, tanto del sistema como también de sus propios compañeros. Esa es una lucha interna que tenemos desde el movimiento campesino. Aquellas mujeres que están defendiendo territorios tienen muchas amenazas actualmente, porque se creen con como yo les decía, los hombres se creen con la autoridad, o los terratenientes o los que tienen poder se creen con la autoridad de decidir sobre nuestra vida. Y eso está pasando mucho con compañeras de los territorios, y una de las cosas que les decía, a veces se sienten solas, porque ni los mismos ni nuestros propios compañeros, a veces yo les digo, no es una responsabilidad de nosotras las mujeres estar luchando con la violencia que nos perpetran ustedes mismos. Es responsabilidad de nuestras organizaciones asumir este tipo de comportamientos y castigarlos, porque muchas de esas mujeres están expuestas, y cuando una mujer crece su liderazgo en la comunidad, en las organizaciones, los hombres creen que nosotros llegamos a desplazarlos. No es así. Es un tema, ¿verdad?, de liderazgo que se va ganando, pero también mediante vamos dando mayor liderazgo, nos vamos exponiendo mucho más. Y es así que, bueno, nosotras, le digo yo, me da tristeza porque ya contabilizamos más de 30 líderes campesinas que se han tenido que ir de los territorios. Y aparte de eso, otra cosa fundamental es que en este país han asesinado más de 10 mujeres en la lucha por la tierra. Todos esos casos de asesinato han impactado en la vida de las mujeres. El caso de Berta, el caso de Margarita Murillo. A nosotros en el 2009 nos mataron a la compañera Teresa López, y que es un femicidio que fue en Meámbar, Comayagua, que quedó en la entera impunidad. Hace como 15 días me encuentro con su hija, y su hija me cuenta que toda su familia, esa señora, se ha tenido que ir. ¿Por qué? Porque los asesinos de su madre quedaron en la impunidad y han ido persiguiendo a toda su familia. Entonces, como una cadena del tema de la criminalización que mataron a su madre,
Su padre tuvo que huir con los niños pequeños a El Salvador. Una de las hijas trabajaba en las maquilas, tuvo que renunciar porque los mismos asesinados, como andan libres, como decía, el tema de la impunidad, que no se castiga a nadie aquí, va en una cadena que ha llegado a toda su familia. Su familia tuvo que abandonar esa comunidad porque si no los mataban a todos y todas. Entonces el tema de la criminalización está muy vinculada al desplazamiento también de las familias en el campo. Gracias. Yo quisiera empezar, esta creo que ya es la última pregunta, si no me acuerdo. Faltan algunas, todavía está bien. Pero quisiera comenzar diciendo que presuntamente 6 de cada 10 mujeres que hacen la ruta migratoria son abusadas sexualmente. Sin embargo, en Honduras se presume que 7 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente. Entonces, por eso cuando la gente se pregunta, ¿las mujeres saben de los peligros que se encuentran en la ruta migratoria? Claro que lo saben. Pero si nosotros pensamos, en Honduras, en 48 horas asesinaron a 43 personas, y en la ruta migratoria tal vez ha muerto 1 o 2 hondureños en ese mismo tiempo, ¿dónde hay mayores riesgos? Entonces la población simplemente está huyendo del infierno en el que se encuentra. Es decir, la gente conoce los peligros de la ruta migratoria. Con Alianza América tuve la oportunidad de estar en Washington hablando con algunos senadores demócratas sobre la caravana, y recuerdo que una persona de este grupo, de los equipos de trabajo de los senadores, me preguntaba, ¿y por qué no se quedan en México? Por la xenofobia. Y entonces se rió y dijo, ay, pero aquí también hay. Pero les dije, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en México la xenofobia nos cuesta la vida. Son muchas hondureñas que en este momento en México están siendo víctimas de trata de personas. Somos captadas por los grupos del tráfico de personas y se nos explota sexualmente. Se nos obliga a hacer trata de personas en distintas zonas de México. Una de las grandes cantidades de víctimas de trata de personas en México son mujeres hondureñas. Son niñas hondureñas, son niños hondureños. Es decir, la trata de personas es un fenómeno muy grande y muy lesivo para nuestra dignidad humana, y que es una realidad en la ruta migratoria y que nos expone a nosotras como mujeres. En este preciso momento, en América Latina, aproximadamente 2 millones de niñas están siendo víctimas de trata de personas por explotación sexual comercial. Y créanme que un buen grupo de esta población son hondureñas que se encuentran en México, que han sido captadas. Es decir, pero eso no significa que en Honduras no pase. Incluso en Honduras es peor, porque ¿qué sucede? La niña que vive en la colonia donde predomina el grupo criminal no solo es reclutada de manera forzada para hacer acciones criminales, sino que también es obligada a brindar servicios sexuales a los miembros del grupo criminal. Entonces las niñas son doblemente vulneradas, son 2 veces trata de personas en este aspecto. No solo hacen acciones criminales, sino que también son víctimas de trata de personas por explotación sexual, no comercial, porque por lo general no las comercializan, sino que las utilizan para brindar satisfacción a los hombres del grupo criminal, y esa es una realidad latente. Pero no solo pasa esto, sino que también la comunidad les acusa de ser prostitutas y de dedicarse al comercio sexual de esta forma, pero no como tal vez nosotras lo veríamos, como un trabajo legítimo y derecho, sino más bien de juzgarlas y perseguirlas. Y en la mayoría de los casos son niñas, y salen embarazadas en ese proceso también. ¿Y qué pasa? Más adelante la policía y el Ministerio Público hacen un operativo y las encuentran que tienen algún vínculo y terminan en Cefas, y sus niños en las calles. Entonces, si miramos este panorama sombrío y oscuro de la realidad que vive una gran cantidad de la población hondureña que se encuentra en pobreza, entenderemos por qué la gente, a pesar de los peligros que hay en la ruta migratoria, decide hacer esta ruta migratoria. Es decir, y se va a escuchar terrible lo que voy a decir, pero muchas mujeres prefieren ser violadas una vez e intentar llegar a un lugar donde probablemente van a poder desarrollarse plenamente, a seguir aquí y morir en el intento. Entonces, porque ese es el camino, porque no solo es que somos reclutadas para hacer acciones criminales, para brindar servicios sexuales, sino que en eso también nos matan, porque también estos grupos criminales tienen un alto nivel de misoginia, de homo, lesbo, transfobia. Entonces por eso incluso no llegamos a tener estatus de cabecillas en esos espacios, y no es que los estemos peleando tampoco, no, pero sí es importante hacer la referencia. Hay grupos criminales acá que son altamente sanguinarios con las acciones que hacen con las mujeres. Muchos de estos casos se convierten en femicidios que se reportan después y que el gobierno no los reconoce como tal. Y como tenía un vínculo con una persona que formaba parte de un grupo criminal organizado, es una pandillera, es una maguera, y hay que dejar esto en la impunidad, porque esto fue un ajuste de cuentas, y más bien qué bueno que el hombre nos hizo el favor y la mató.
porque eso es lo que dice el Estado y eso es lo que dicen los medios de comunicación, en otras palabras. Y se escucha feo, se escucha duro, pero esa es la realidad por la cual las mujeres se van y se seguirán yendo. Muchas gracias. Sus respectivas organizaciones han estado involucradas en esfuerzos para defender a las mujeres trabajadoras. Y aquí sí, por el mira del tiempo, les pediré que nos digan qué sector o qué sectores económicos, unos dos, podrían desarrollarse en Honduras, donde las mujeres podrían encontrar un empleo de calidad, que le garantice todas estas situaciones que las cuales hemos hablado, o cómo sería en un trabajo coordinado una especie de soluciones hacia sectores que podrían, propuestas. Bueno, puede parecer muy desalentador, pero yo creo que hay que trabajarlos. O sea, mientras tengamos esta realidad de país, por ejemplo, hay que hacerlos. Si no, y hay que seguir luchando, resistiendo. Por ejemplo, la violencia doméstica pasó a ser el primer delito denunciado, todavía en años pasados, era el robo. Ahora es la violencia doméstica. En vez de ir para abajo, que, como decía Wendy, y como decía Miroslava, ha aumentado el tema de la violencia hacia las compañeras, de parte de compañeros de las organizaciones. Porque es muy fácil mirar hacia afuera, mirar a la derecha, mirar al enemigo y decir, sí, es un desgraciado, un macho heteropatriarcal, no sé qué, pero ¿qué tal el de al lado? Entonces, una compañera igual, le voy a decir felicidad, porque igual, o sea, entre mayores conflictos hay de la tierra, de empleo, de no sé qué, más las agreden los compañeros varones. Y ahí sí hay que poner el dedo en la llaga y ver qué es lo que está pasando. Y lo otro es que creo que hay que empezar a trabajar más bien el tema del empleo y la migración. Por ejemplo, ACNUR daba datos así informales, y vuelvo. Hace unos años los que migraban eran los hombres. Ahora, según ACNUR, la mayoría son mujeres, ¿verdad? Con hijos e hijas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar? Hay este tema de la alianza Plan para la Prosperidad, pero ha favorecido a los empresarios de alto nivel. Entonces, ahí tenemos un desafío, tenemos el desafío del empleo, pero más allá del desafío del empleo, tenemos el desafío de la visibilidad de las mujeres. O sea, a nivel informal se dice, no, son mujeres, la mayoría son mujeres, pero no hay datos. O sea, si ustedes ven las noticias sobre las caravanas, siempre ponen el interés superior del niño. Y está bien, pero como si las mujeres no existiéramos. Entonces, por ejemplo, el año pasado, sí, con la primera caravana, logramos hacer desde nuestra organización y con las redes que tenemos, una campaña que se llama Nuestros Corazones en el Camino. Porque había una suerte de invisibilidad de las mujeres, o sea, no había tema de toallas sanitarias, no había tema de anticoncepción de emergencia porque las compañeras la violan en el camino y salen embarazadas producto de esa violación y tienen que abortar. Esa es una realidad. Entonces logramos establecer con redes de casas refugio y con calidad de vida kits de emergencia para compañeras, pero eso es como un añadido, no está dentro del paquete, no está toallitas húmedas, porque los niños que llevan, las niñas que llevan, fíjese que cagan, ¿verdad? Se orinan. Entonces eso es un rollo de las mujeres. Entonces hay que posicionar la visibilidad de las mujeres dentro del empleo, dentro del trabajo, y no como víctimas, sino como protagonistas de un proceso de desplazamiento, de violencia, pero también de cambio. Bueno, yo desde el sector trabajo, sector rural, nosotros no vamos a dejar el dedito en la llaga, porque el tema de la concentración de los recursos productivos en este país es también la que va causando desplazamiento, es la que nos va generando menos empleo en la población. Yo creo que el país como país está obligado a hacer una mirada de desarrollo rural integral, donde efectivamente se garantice los derechos de las mujeres al acceso a los recursos productivos. Que no sea lo mismo, ¿verdad?, de siempre, que cuando se dicen que dan tierra, la tierra solo siempre está a nombre de los hombres. Otra de las cosas que nosotras sí hemos venido demandando al Estado de Honduras es un programa de crédito solidario con tasas diferenciadas para el tema de producción agrícola para las mujeres rurales.
Lamentablemente, como dice Jessica, hemos hecho muchos esfuerzos de incidencia. Hemos logrado que se publicara la ley, que se aprobara el reglamento, que asignaran algo raquítico para que iniciara el programa. A la fecha de hoy no inicia. Entonces, nuestra pregunta es, se habla mucho aquí que hay muchos programas, por ejemplo, de acceso al crédito, pero si hacemos un sondeo en las comunidades campesinas e indígenas, es nulo. Es nulo, no, totalmente. Toda la producción de subsistencia de este país es por puros esfuerzos de las familias campesinas y indígenas. Así que el tema de oportunidades de empleo en el área rural va a pasar por el tema de acceso a recursos productivos, porque no es cierto que en el área rural van a haber empresarios que van a ir a invertir. Son las comunidades las llamadas a desarrollarse desde toda su lógica cultural, desde todo ese control que debe de haber del tema de los recursos, porque aparte de eso, los recursos del cuidado del agua, del bosque, no es solo beneficio de las comunidades campesinas e indígenas, es beneficio de las humanidades. Y por ende, para nosotros, el tema de la concentración de los recursos productivos en este país está causando estos niveles de pobreza y de miseria. Y nosotras sí seguiremos peleando y responsabilizando al Estado, que necesitamos realmente políticas de desarrollo rural, pero nosotras hemos agregado, ¿verdad?, que sean políticas de desarrollo rural con presupuesto, porque en este país pueden haber cantidad de leyes bellas, como dice todo el mundo, tenemos el paraíso de las leyes, pero hagamos un diagnóstico, ¿qué leyes en este país se aplican? Aparte de esto, en este país, compañeras, porque la mayoría somos mujeres, casi solo pocos varones, en este país está abandonado el agro. En este país está abandonado el agro. Y si debemos hacer una encuesta, yo creo que la mayoría de personas que están emigrando son del área rural, porque hay total abandono de este estado. Yo creo que, sin temor a equivocarme, en este momento definitivamente no hay condiciones en la mayor parte de sectores para decir que nosotros podemos apostar por uno en particular y vamos a lograr excelentes resultados. Pero sí creo que la medida que debemos tomar es tejer con mayor fuerza nuestras redes como mujeres. Es decir, nosotras estamos en todos los espacios. Y como dijo Jessica, tenemos que cuestionar al de al lado y no al enemigo. Y estaba reflexionando, mi primera profesión es la docencia. Uno de los gremios donde más mujeres hay trabajando es el magisterio. Sin embargo, véanse bien quiénes son los dirigentes magisteriales. Todos son hombres. Es decir, también somos nosotras, de alguna forma, quienes tenemos que hacer una parte de unificarnos, solidarizarnos, capacitarnos, sensibilizarnos. Sé que las organizaciones hemos tenido una labor histórica en este tema, sin embargo, falta mucho, pues. Y no es solo porque nosotras no quisiéramos lograr mucho, sino que también tenemos toda una persecución montada de parte de estructuras de poder, no necesariamente solo del Estado, porque los machos están en todas partes, no solo en el gobierno, que no permiten y nos mantienen, incluso buscan cómo tenernos ocupadas para que no tengamos tiempo para reunirnos y para organizarnos. Pero sí, yo creo que uno de los temas más elementales y que puede determinar que tengamos resultados verdaderos en los sectores económicos mañana es que nos podamos ir organizando cada día más, que tejamos las redes de sororidad cada día más y que podamos ser solidarias con la causa de la hermana que está al lado. Siempre una compañera y amiga me decía, nosotros necesitamos tener hermandad. Así como los hombres tienen sus propias hermandades y tienen sus códigos y se protegen entre sí, los pactos de caballeros que decía Jessica, nosotras tenemos que tener nuestros pactos de mujeres y tenemos que tener nuestras hermandades para defendernos. Si ustedes ven una reunión convocada por los directores de las organizaciones de sociedad civil, van a ver la mesa principal y van a ver aquel montón de hombres. Y después van a llegar las organizaciones feministas, que son de las pocas que tienen mujeres a cargo de sus organizaciones. Es decir, hasta en las organizaciones está esta situación. Yo he visto organizaciones que todo el equipo de directivo son hombres. Entonces también nosotras tenemos que hacer esta parte. Si bien es cierto, por ejemplo, un diagnóstico organizacional que se hizo en la organización para la que yo trabajo, es un diagnóstico de género. Salió, por ejemplo, que sí habíamos bastante mujeres, pero no era correlativa la toma de poder, porque la mayor parte de hombres estaban en la toma de poder y las mujeres hacíamos el otro trabajo. Es decir, la desigualdad en el poder. Entonces también depende de nosotras, también depende de cómo promovamos
nuestras redes de trabajo, y también depende de que exijamos a un Estado de que se obligue también a las empresas a brindarles la oportunidad a las mujeres. El campo creo que es uno de los temas más complejos de trabajar, porque sí pienso que sí es cierto, hay una gran, históricamente, la mayor parte de la migración hondureña ha sido del área rural. Sin embargo, en este momento ya no solo es el área rural la que está migrando, son barrios y colonias de las urbes que están quedando abandonados porque están captados por los grupos del crimen organizado. Es decir, en Honduras hay un tema de pobreza, sí es cierto, y es histórico, pero en el pasado la gente huía para vivir mejor. En el presente la gente huye porque no tiene que comer o porque lo van a matar. Y les voy a decir, la violencia está sobrepasando el tema de la pobreza en este momento. Es decir, son más aquellas que están huyendo porque sus vidas corren peligro. Denunciar en este país es un problema, porque si denuncias después te persiguen y te matan. Entonces muchas prefieren llamarse al silencio, o si lo hacen, tienen que saber que van a tener que huir en algún momento para salvaguardarse. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a 2 preguntas que tenga la audiencia o algún comentario. Bueno, entonces la compañera de aquí, la compañera de Rosado, luego de la compañera de atrás, la compañera de la UNA y la compañera aquí. Buenos días, amigas y mujeres de lucha. Seguimos luchando. Solo quería pues hacer un comentario a que de todo un poco que agarraron aquí las compañeras. Pues desgraciadamente he pasado en mi vida lo que es mi experiencia, y prácticamente y desgraciadamente quien realmente he tenido yo tropiezos en la vida es con la misma sexo negro. Cuando yo he ido a dejar documentos de trabajo, prácticamente he sido víctima de rechazo y de acoso, han sido mi propio género. No sé cómo hoy en día cómo se puede cambiar, no será la cultura que siempre a veces uno de madre en el momento de procrear nuestros hijos, mantenemos esa cultura de patriarcado. Ay, que usted, muchachito, usted paró, no lave, que deje a mi hija a la otra, que usted usted dele caso a su hermanito mayor. Entonces creo yo de que tal vez ellas que siempre andan indagando en todas las reuniones, poder ayudar a que todas las mujeres y las jovencitas que vienen haciendo las mujercitas a cambiar la cultura desde la casa, de que en casa uno tener sus hijos y enseñarles a que todos somos iguales, tanto hombre como mujer, valemos. Y en el momento del hogar, porque yo estaba escuchando ahí que el hombre tiene que ayudarlos a asear aquí, y es verdad, cuando yo estaba casada, yo llegaba abogada del trabajo, cansada, los hipotes, y él, mire, el baldío viendo televisión. Entonces yo creo que nosotros, vaya, por ejemplo, ya estamos lo que estamos, ya nosotros no podemos matar, pero nuestros nietos sí podemos nosotros resolver el caso. Y sí, prácticamente también dijo de las edades. Hoy en día ya una mujer ya de 35 para acá ya no podemos nosotros acceder a un buen trabajo, y puede tener un currículo grueso de experiencia, pero ya le dicen a uno, no, usted ya está ya pasado de moda, no sé cómo le dicen a uno. Y a lo contrario, si una jovencita quiere salir adelante, tiene 18 años y le miran el aspecto joven, tampoco no le dan trabajo. Aquí es como el sin chuta pierde y el enchuta también pierde. Entonces, yo le doy consejos aquí a mis amigas que estén esas organizaciones que nos ayuden pues, a las mujeres, porque todas tenemos derecho a tener un buen trabajo. Gracias, compañera. Bien, fíjense que es más que todo un comentario muy parecido al de la colega compañera, que en realidad nosotras siempre vamos a comentar entre todas nosotras todas las injusticias que nos pasan, y nos sentamos a comentarlas y nos sentimos mal, pero ¿en dónde nosotros ponemos una solución al respecto de eso? Pienso que, si bien es cierto, hay muchas políticas públicas en nuestro país que ayudan a la equidad de género, a la equidad laboral, a trabajo promedio, ¿verdad? Más que todo nos deberíamos de centrar en primer lugar en una política pública que eduque a la población desde que están pequeños, es decir, en escuelas. Hasta ahorita yo
yo estoy dando clases en la Universidad Nacional Autónoma y yo me doy cuenta que entre mis mismas estudiantes, ellas siempre dejan, no, que vaya él es el único hombre. Yo doy clases en una carrera donde hay muy pocos varones en realidad, en la carrera de nutrición. Y ellas siempre ponen al varón de líder. ¿Por qué? Porque se sienten como un poco retraídas. Si nosotros empezamos a incursionar en una política pública educativa, que por ejemplo hay clases en la universidad que dicen derechos humanos, es una clase optativa, porque no hay una clase optativa de equidad de género, porque la equidad de género no se enseña desde la escuela. Algo que vaya abriendo el pensamiento desde que estamos pequeños, no solo para mujeres, sino para hombres también, que vayan viendo la diferencia desde el principio, porque si no entonces nuestras charlas y nuestras pláticas solo se quedan en una toma de café y que nosotros mismas nos ponemos a quejarnos de todo lo que nos pasa y de todas las cosas que nos pasan y nos asombramos. Es increíble todo lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces yo pienso más que todo es como un comentario que podríamos unirnos, que podríamos hacer algo y empezar a implementar estas cosas nosotros, empezar a escribir planes de acción que de verdad mejoren la situación, ¿verdad? Aparte de, claro, compartir todo lo que nos sucede, porque así nos damos cuenta, ¿verdad? Gracias, compañera. Yo solo quiero dejar dicho que, miren, la sororidad no es automática. O sea, vivimos en un sistema patriarcal que nos ha enseñado a desconfiar de la otra. Entonces no esperemos que automáticamente la otra nos quiera si no tiene un proceso de conciencia y de autovaloración propia, por un lado, ¿verdad? Entonces yo sí quiero dejar bien dicho que la sororidad es política. Aquí está mi maestra Zoila, o sea, es profundamente política, hay que construirla, ¿no? Es que, y que no caer en el juicio fácil de la mujer es enemiga de otra mujer, hay que construir esas redes, hay que tener confianza en la otra. No es fácil y probablemente nos vaya a traicionar a la primera, pero hay que insistir. Y lo otro es que sí, nosotros estamos haciendo trabajo desde hace mucho tiempo como organizaciones, somos pocas, hay políticas públicas de género, hay políticas en esta, es una cuestión de poder, no las aplican porque no quieren, entonces hay que seguir insistiendo. Y esta no es una tarea solo de nosotras, es una tarea de todas y todas, es una tarea de Estado, es una tarea de sociedad, ¿verdad? Y lo otro es cómo nosotros proponemos, o sea, propuestas. Las propuestas que hay en este país, compañeras, las hemos hecho las mujeres y las hemos hecho las feministas. Así que yo sí quiero dejar posicionar, y la tarea, como nos dijo una de las sufragistas, doña Alba Alonso, llegó el Día de la Mujer, se paró, dijo, bueno, yo ya luché por los derechos políticos, nosotras ya hicimos nuestra tarea, ¿qué hacen ustedes? Y se sentó. Entonces, también comprometerlas a que ustedes son parte de ese cambio, y ustedes son parte de esa tarea. Muchas gracias. Vamos a dar solo 2 espacios más, perdón por el tiempo, pero los invitamos que al final ahí tenemos un espacio de refrigerio en el cual todas podríamos compartir. Compañera. Bueno, buenos días. Mi nombre es Regina Barahona, soy la presidenta y coordinadora de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Miro que estamos hablando de las condiciones laborales y también estamos en ese grupo porque las mujeres trabajadoras sexuales también queremos condiciones laborales. No tenemos derecho porque en Honduras el trabajo sexual es legal, pero no regulado. Y eso es lo que está haciendo la organización, luchando, haciendo incidencia política para que se regule el trabajo sexual, para que tengamos las mismas condiciones y derechos como otras mujeres y como mujeres trabajadoras sexuales. También en salud. Se los mira a nosotros solo de la cintura hacia abajo y no queremos eso, queremos que los miren como cualquier otra persona porque también padecemos de calentura, dolor en la garganta y también estamos luchando como organización que se reconozca el trabajo sexual. ¿Para qué? Para tener derechos y deberes primero como mujeres y también como trabajadoras sexuales. Nosotros siempre decimos, no somos el problema, somos parte de la solución. Muchas gracias. Bueno, buenos días, yo soy de la Red de Trabajadoras Domésticas. Quería decirles, se está hablando de discriminación, ¿verdad? Se está hablando de las condiciones laborales y nosotras somos una organización
donde nosotras estamos en demasiado violencia en nuestros trabajos, tenemos acoso, tenemos discriminación. Entonces digo yo, como decía la compañera, que ¿qué estamos haciendo? Tenemos un dictamen de ley, ¿verdad?, en el Congreso donde la sociedad no los reconoce. Entonces estaba hablando de la maquila, se estaba hablando de otros gremios, pero más en sí en el empleo doméstico, porque una cosa es trabajar, es hacer su empleo en su casa, hacer sus cosas en su casa, que venir de su casa y trabajar y saber con quién deja sus hijos uno y venir a trabajar a la otra casa. Entonces estamos en una explotación, porque si nosotros entramos a esa casa no sabemos si vamos con una seguridad, porque hemos sido violentadas, hemos sido discriminadas. Entonces, ¿qué hacer? Que la lucha feminista, pues que nos apoye para ver ese apoyo más grande para poder este proyecto de ley verlo realidad. Porque imagínense, todas, es cierto, hacemos un empleo doméstico en su casa, pero no remunerado. Nosotros lo hacemos ya para que nos remuneren nuestros derechos, un salario digno, necesitamos un salario digno, una protección también. Entonces, esas son mis palabras y lo que yo pido aquí, ¿verdad? Que queremos apoyo también de las compañeras feministas que estamos aquí, todas somos compañeras y esta es una lucha de todos. Bueno, gracias. Bueno, pues, de verdad que con la pena, pero ya tenemos que ir terminando el foro. Antes que nada, queremos agradecer a Wendy, a Miroslava y a Jessica que se han tenido que levantar del panel. Y les comentamos que Alianza Américas somos una red de organizaciones de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Somos 50 organizaciones miembros que están trabajando por los migrantes en Estados Unidos. Entonces, seguramente nos estaremos viendo en otros espacios. Muchas gracias por asistir y muchas gracias a las personas que asistieron a la transmisión en línea. Y les invitamos a que le den like a nuestra página y muchas gracias. Pásenla bien.